dice la Escritura que debemos de servir a Jehová con alegría. Amén. Qué grande bendición tenemos de poder servir a nuestro Señor, de poder tener un lugar en el cuerpo de Cristo y ser de grande bendición. Recuerdo yo en tiempos pasados, cuando estaba en mi juventud, ¿verdad? Antes de mis 18 años, pues veníamos de una iglesia o de la fe católica, ¿verdad? Y lo cual había una iglesia cerca de mi casa en aquel entonces, y a veces me daban permiso de asistir, pero hubo un tiempo donde me empecé a relacionar con el grupo de jóvenes de la iglesia, y por así decirlo empecé a asistir ahí, pero no se me dio un buen recibimiento, por así decirlo, una buena aceptación, y por lo tanto también no podía participar en lo que ellos hacían, ¿verdad? Estaban pues los del coro, o hacían actividades con los niños, o ventas, o algo así, y yo tenía el deseo de mi corazón de servir, pero había dos cosas, ¿verdad? La principal pues era que yo no sabía mucho de la Biblia, yo no sabía ni cómo abrir la Biblia, no tenía entendimiento. Y la otra pues es que había un grupo selecto que eran los que, aunque eran jóvenes, ¿verdad?, pero eran los populares y eran los que estaban llevando a cabo el control de aquel grupo y eran los que participaban. Y pues había un poco de tristeza por no poder participar, ¿verdad? Pero hoy que estamos aquí en la iglesia, pues tenemos esa libertad, cada uno de nosotros, de servir al Señor de diferentes maneras, ¿verdad? Con el simple hecho de que nos levantamos en las mañanas y nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos que podamos ser de bendición para los que estén a nuestro lado, ¿verdad? Que podamos influenciar sus vidas, pues Dios nos va a usar de una manera grande. El servir, ¿verdad?, va más allá de solamente hacerlo dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro de la iglesia hay muchas áreas donde podemos servir, donde podemos funcionar, donde podemos apoyar, pero también allá afuera hay necesidad, ¿verdad? Entonces tenemos que checar dónde es donde el Espíritu Santo nos quiere llevar y de qué manera va a usar nuestras vidas. Pero sí que no caigamos en el error de pensar de que no servimos, ¿verdad? O que no estamos funcionando dentro del cuerpo de Cristo, porque todos nosotros tenemos un funcionamiento, un llamado especial, y bueno, Dios está contento de que nosotros estemos enfocados en Él, ¿verdad? Y estemos dando ese servicio. Así nos dice la Escritura que debemos de servir a nuestro Dios con alegría, y que entremos en su presencia también con alegría, con contentamiento. Ahora, servir, en la palabra hebreo, en el significado hebreo, quiere decir trabajar. Y bueno, la palabra hebrea de servir es abad, y significa trabajar. El significado también es otra vez servir, arar, cultivar, esclavizar, adorar, dar culto, desempeñar, ejercer, honrar, librador, ministrar, labrar, prestar, servidumbre, siervo, sujetar, trabajador. Eso es lo que significa servir. Y bueno, en hebreo la palabra es abad y quiere decir trabajar. Amén. ¿Cuántos de nosotros trabajamos? Pues todos, ¿verdad? De una manera u otra. En nuestro hogar, en la iglesia, en trabajo secular, pero estamos dando un servicio. Y como yo le decía, si nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos a Dios que use nuestras vidas para ser de bendición, ya estamos rindiendo un servicio, ya lo estamos haciendo con una motivación correcta, ¿verdad? Ser de bendición, ayudar a nuestro prójimo en una área o en otra, ser de bendición para ellos, ¿verdad? Y esto es muy importante.
Claro, ¿verdad? Si usted tiene su trabajo secular, claro que tiene que recibir su recompensa, su pago, pero la motivación ya no va a ser, ¿verdad? Por un sueldo, la monetaria, ¿verdad? Sino que pues va a ser un enfoque de dar un servicio primeramente hacia el Señor. En el libro de Mateo, capítulo 20, Mateo capítulo 20 nos dice la bendita palabra del Señor, y en el verso 20, Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Pues ellos querían una posición, un lugar, ¿verdad? Querían ser populares, ser reconocidos. No estaban tanto meramente buscando el dar un servicio, sino estaban buscando una posición, ¿verdad? Dice en el 24, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad o autoridad. Mas entre vosotros no será así, dice el Señor, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, pues Él no vino para que fuera Él servido, sino que Él vino para ser un siervo, un trabajador. Como decíamos, ahorita dábamos el significado de la palabra siervo, ¿verdad? O servir. Entonces, Él vino y dio su vida por nosotros. Ahora, imagínense nosotros dando nuestra vida principalmente a nuestro Señor, ¿verdad? Entregando nuestra fe en Él y luego poniéndonos en sus manos, y Él nos va a guiar de qué manera nosotros podemos ser útiles dentro de su reino y fuera de su reino también, como sembradores de la palabra de Dios y como un buen testimonio que debemos de tener, ¿verdad? Muchas personas piensan que únicamente tienen que servir a los de dentro de la iglesia. Y bueno, la Biblia nos dice, ¿verdad?, que podemos ver o debemos de ver por las necesidades principalmente de la familia en la fe, pero también están las personas que están afuera, ¿verdad? Las personas que no tienen a Cristo en su corazón. También nosotros podemos darles un servicio, también nosotros podemos ser de bendición para ellos, y claro, van a ver su testimonio y mi testimonio. Las personas, ¿verdad?, que están a nuestro alrededor ya tienen un testimonio claro de usted, un testimonio claro de mí, ¿verdad? Ellos nos ven continuamente, ven nuestras obras, lo que nosotros hacemos, y ven también, ¿verdad?, cuando nosotros estamos apasionados por el Señor y estamos dando este servicio para honra y gloria de Dios. Y dice el Señor que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay muchas personas que aún no siendo cristianas,
Son muy serviciales, son muy amables, son dadores por naturaleza, les gusta compartir, les gusta dar, les gusta servir. Y eso es algo tan hermoso, ¿verdad?, que Dios quiere ver en todos y cada uno de nosotros. Ahora nosotros también lo podemos hacer. El que usted sea un siervo o una sierva de Dios no significa, ¿verdad?, que usted necesita tener todos los dones del Espíritu Santo, toda la unción del Espíritu Santo o todo el dinero del mundo, ¿verdad? Que dijera usted, bueno, pues yo no puedo servir porque soy una persona pobre, una persona que no tengo nada que compartir. Podemos servir dando nuestro tiempo, nuestra presencia, nuestro consejo. Podemos servir de muchas maneras, amén. Y verso 45, vaya conmigo. Nos dice así la escritura en el verso 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Nos habla de un siervo, una persona que sirve, una persona que es diligente. Y hace esta pregunta: ¿quién es? Y dice que su Señor le puso sobre su casa y le dio una responsabilidad para que dé el alimento a su tiempo. Y dice: bienaventurado, dichoso, gozoso aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Ahora comparamos la escritura con nuestras vidas. Todos nosotros sabemos que hay algo que Dios ha puesto dentro de nuestro espíritu, un deseo, ¿verdad?, una atracción, algo que está ardiendo dentro de nosotros, algo que nos hace palpitar nuestro corazón, hablando espiritualmente, ¿verdad?, para que nosotros hagamos la palabra de Dios. Es como si el Espíritu Santo nos pucha, nos edifica, nos mueve a que nosotros llevemos a cabo tal o cual llamado que nosotros tenemos. Aquí la escritura dice que este siervo es bienaventurado porque se le delegó algo y esta persona fue responsable en cumplir con aquello. Dice en el 48: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. En primer lugar, la escritura nos dice que aquel siervo era fiel y que también era prudente. Pero tal vez aquel siervo permitió que se perdiera el enfoque, se desenfocó. Tal vez vino el desánimo o un ataque del enemigo. ¿Cuántos hemos pasado por algo así? La mayoría de nosotros, ¿verdad? La mayoría de nosotros hemos pasado por algo así. Sea que hubo un desenfoque, sea que a lo mejor vino un desánimo, un ataque del enemigo, por una razón u otra, ¿verdad? A veces por una enfermedad, por una escasez, por la pérdida de un ser querido. Bueno, pueden acontecer muchas cosas malas, ¿verdad?, alrededor de nosotros. Pero gracias al Señor que estamos en las manos de Él. Y de sus manos nada ni nadie nos va a arrebatar. Pero sí a lo mejor puede venir cierto desánimo por cierto tiempo. Pero nosotros, hermanos, debemos de orar, ¿verdad? Cuando hay un desánimo por lo natural, nuestra mente natural quiere razonar con la lógica, ¿verdad?
y queremos dejar cierta posición o cierto llamado. Pero ahí no debemos de nosotros darle la libertad, ¿verdad?, de decisión a nuestra mente, sino orar, leer la Escritura, qué es lo que dice el Señor. Y aunque no nos sintamos a gusto tal vez en esta situación o en esa área, o no nos sintamos dignos, o no nos sintamos con la misma fe, la misma energía espiritual, debemos de continuar adelante. Amén. Hay ataques del enemigo que quieren parar la obra de Dios en tu vida. El enemigo puede usar a cualquier persona a tu alrededor, ¿verdad?, para traer palabras destructivas. O dependiendo de cómo esté la condición de tu corazón, ¿verdad? Usa estrategias para venir a frenar y que no hagamos la voluntad del Señor, porque dice: pero si aquel siervo, ahora lo está llamando malo, dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir. Entonces se desenfoca la persona, hace las cosas que normalmente no haría si estuviera enfocado, si no estuviera desanimado, si no hubiera un ataque. Y dice: y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¿Qué nos habla esto? Una persona que está haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Cosas que no edifican, cosas que no agradan al Señor. Una persona que ya está viviendo o teniendo una vida como la de un mundano, la de una persona pagana. Dice en el 50: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Wow. Me recuerdo ahorita, ¿verdad?, cuando empecé a trabajar, un trabajo secular, estaba soltera. Y pues me dijeron mis responsabilidades. Y yo cumplí con lo que tenía que hacer, ¿verdad? Había ciertas áreas de limpieza, ciertas áreas que tenía que acomodar, había dinero que contar. Y bueno, yo hice todo. Y me senté. Me dije: ya terminé. A cierta hora llegó la persona, el patrón, como así decirlo, ¿verdad?, el dueño de aquel negocio, y entró. Y las palabras que me dio, me dijo: ya te cansaste. Y yo me quedé así, me levanté, ¿verdad?, me impulsé, pero los demás ya sabían lo que tenían que hacer. Ellos se la pasaban sentados leyendo el periódico y platicando y hablando por teléfono. Ya sabían a la hora que iba a venir el Señor, o el patrón, o el dueño. En esa hora todos agarraban una majita y limpiaban a donde no había tierra ni nada, ¿verdad? ¿Me entiende? Dice la Escritura: vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Y dice: lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora bien, yo les daba un ejemplo de mi vida pasada y era un trabajo secular. Pero dentro del reino de Dios, el Señor nos mira todos los días, en cada tiempo y en cada momento. Y Él sabe que ha delegado para nosotros, nos ha confiado parte de su reino, nos ha dado su autoridad, nos ha dado su amor, su poder, sus promesas. Y quiere que nosotros cumplamos, ¿verdad?, que seamos hacedores. Pero también si viene esta clase de pérdida de enfoque, de desánimo, un ataque del enemigo, podemos caer a ser unos siervos
malos, negligentes. Dios no quiere eso. Querido hermano y querida hermana, todos pasamos por situaciones así. Pero el reino de Dios, ¿verdad?, sufre violencia. Y los violentos, los valientes, lo arrebatan. Tal vez pueda haber un tiempo donde tú has estado espiritualmente sentado, inactivo, o aquí estás, pero tu mente está divagando porque te sientes desenfocado, te sientes desanimado. Debemos de volver a tomar el buen camino. Y es que puedes decir, es que me dañaron, me hicieron esto, lo otro. Es normal. Para ti que tú quieres ser un siervo de Dios o que eres un siervo de Dios, es normal, debes de imponerte, ¿verdad? Debes de imponerte algo así. Entonces, debemos de saber de que situaciones como estas van a venir a nuestras vidas y debemos imponernos a que eso puede venir a nosotros, ¿verdad? Ataques del enemigo, enfermedades, pérdidas de seres queridos, situaciones donde la gente nos va a rechazar, donde nos van a criticar, donde nos van a ofender, donde van a estar contra nosotros. Pero tenemos que continuar adelante. A nuestro Señor Jesucristo no lo paró nada de hacer la voluntad de Dios, ni los azotes, ni los clavos, ni la corona de espinas, ni los garrotazos, nada, hermanos. Él continuó, sabía que tenía que cumplir con su llamado. Y dice la Escritura, Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, si no cumplimos, pues va a haber una reprensión de parte de nuestro Señor para con nosotros. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 9 y verso 36. Ahí estamos. Dice en el verso 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, Dorcas o Tabita, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella ya tenía un testimonio hecho. Ahora imagínese qué es lo que el Señor diría de usted. De esta mujer se estaba expresando en la bendita palabra de nuestro Señor, que abundaba en buenas obras. Yo no sé qué nos podemos imaginar, ¿verdad? Darle alimento al hambriento, orar por las personas, animarles a continuar adelante, compartir de lo que ella tenía en su casa, dar su tiempo, yo no sé. Y dice, y en limosnas que hacía, en esto abundaba, era reconocida por esto. Verso 37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Esta mujer murió. Después de lavada le pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Le decían aquellas palabras. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Esta mujer tenía un grande testimonio, una mujer de grande virtud. Ella hacía túnicas para compartir, ¿verdad? Aquellas mujeres la apreciaban, la amaban, lloraban por ella porque estaba muerta. Y le enseñaban a Pedro lo que ella hacía con sus manos. Ella trabajaba con sus manos. Era una manera, una forma especial y hermosa de servir a Dios.
y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Dice en el 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Amén. Esta mujer resucitó. Esta mujer tenía muchas virtudes. Era una costurera, trabajaba con sus manos, era generosa. Creemos que su reputación impresionó a Pedro. Y bueno, ella recibió un milagro tremendo, ¿verdad? Dice que Pedro, dándole la mano, la levantó. Entonces ella dice, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Ella resucitó. Qué hermoso. Pero esta mujer tenía una muy buena reputación. Una mujer que sin lugar a duda servía al Señor. Y dice la Escritura, como leíamos anteriormente, servir a Jehová con alegría, ¿verdad? Entonces, si te saliste del camino, hay que retomarlo una vez más. No importa el daño que estés sufriendo. Tenemos que continuar adelante, hermanos, amén. No importa si hay oposición o hay personas que están con nosotros o contra nosotros. Tenemos que imponernos. Hace poco, ¿verdad? Hace como un mes o más de un mes, me puse un poco mal, ¿verdad? Por tensiones, preocupaciones de la iglesia. Parte de mi cara se estaba paralizando. Y bueno, era tensiones y todo eso. Y había problemas en la iglesia. Y me dijo el pastor: Herminia, usted debe de imponerse. Dijo, esto va a suceder. Gente va a estar con usted y gente va a estar contra usted. Gente le va a aceptar y gente le va a rechazar. Dice, mírese en la condición que está, enferma. Dice, mientras aquellas personas que están causando eso están tan contentas de la vida. ¿Me entiende? Y realmente que hay situaciones que atravesamos que realmente quieren causar un desánimo tan tremendo que uno quiere tirar la toalla. No digamos que para irnos al mundo. Pero sí para decir, bueno, seguiré yendo a la iglesia solamente. ¿Me entiende? Si usted no ha pasado por eso, gloria a Dios, no se lo deseo a nadie, ¿verdad? Pero si usted ya pasó por eso, está pasando por eso, yo le animo a que continuemos adelante. Amén. Tenemos que ser valientes. Tenemos que pasar por situaciones así. Pero vamos a vencer en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a vencer en el nombre del Señor. Mire, en el libro de Romanos, vaya conmigo. Romanos capítulo 12 y verso 4 nos dice la Escritura. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, dice la Escritura, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos de los otros. Así como en el cuerpo, ¿verdad? Cada uno de nuestros miembros, ¿verdad? Tiene un funcionamiento especial. Nosotros también tenemos un funcionamiento especial dentro del cuerpo de Cristo. Amén. No solamente hay personas que están calificadas o que son especiales, todos somos especiales y todos tenemos un funcionamiento, un llamado,
algo que Dios nos ha dado sin merecerlo, porque en realidad que no lo merecemos. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera, dice la Escritura, que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad. Amén. Bueno, nos habla de diferentes dones, llamado, funcionamiento, como usted le quiera llamar, pero tenemos que desarrollarlo, debemos de llevarlo a cabo. Dice la Escritura que tenemos diferentes dones, que según la gracia que nosotros tenemos debemos de usarlos. El de profecía, úsese conforme a la medida de fe. El de servicio, en servir, ¿verdad? Personas que son muy trabajadoras, muy serviciales. El que enseña en la enseñanza. Entonces todos tenemos el mismo valor delante del Señor. Todos somos valiosos y preciosos y todos tenemos un funcionamiento. Dice, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, cuando a usted le gusta compartir, el que preside o que dirige, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Así debemos de hacerlo, todo con alegría. Amén. El Señor nos va a fortalecer y nos va a ayudar. El Señor quiere ver en nosotros ese fruto de alegría, de gozo, aún en situaciones adversas. Dice en el 9, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Entonces Dios demanda de nosotros diligencia, que no haya pereza, no perezosos. La pereza puede venir también cuando haya ese desánimo, ¿verdad? Entonces empiezas a pensar, no, pues ¿para qué voy? ¿O para qué hago aquello? ¿Para qué lo otro? No me valora, no soy importante, estoy dando mi vida y no veo nada, un buen fruto en ello, ¿verdad? Estoy sufriendo, por así decirlo. En lo que requiere diligencia, esto requiere diligencia, el llamado que tenemos requiere diligencia. Fervientes en el espíritu, con fervor, con alegría, sirviendo ¿a quién? Al Señor. Amén. Debemos de servir al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Todos, de una manera u otra, pasamos por sufrimiento, tribulación, problemas, pero el Señor dice, gozosos en la esperanza. Vamos a salir de esa situación. Eso va a pasar. Simplemente cerramos, ¿verdad?, nuestros oídos, nuestros ojos a lo negativo y nos enfocamos en lo positivo. Si personas están con nosotros y juntos queremos servir al Señor, gloria a Dios. Si hay personas que no quieren estar con nosotros, que no quieren servir junto con nosotros al Señor, pues gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a enfocarnos por un tiempo en los que quieren servir junto con nosotros para que sirvamos al Señor con toda libertad y orar por los demás. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Entonces nos dice aquí, debemos de compartir también y ser hospitalarios, ¿verdad? Pero también estar constantes en la oración. La oración es especial, es la que nos va a fortalecer, es la que nos va a ayudar.
Nadie ha pagado el precio por usted más que nuestro Señor Jesucristo. A Él le damos toda la honra, Él merece toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Amén. Nadie le redimió sino nuestro Señor Jesucristo. Nadie le ha perdonado sino nuestro Señor Jesucristo. A través de nadie más ha podido usted tener una morada ya en el cielo, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces que no le pueda, ¿verdad? Si hay dificultad aquí en esta área, en aquella otra, vamos a servir al Señor, ¿verdad? Vale la pena servir al Señor. Y vamos a Mateo capítulo 25. Verso 14. Ahí está. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Por eso le digo que el reino de Dios sufre violencia y los valientes, ¿verdad?, lo arrebatan, mis hermanos. Esta persona dice, la que recibió 1 talento, que tuvo miedo. Sintió tal vez la oposición, tal vez era difícil lograr aquello, tal vez no se quiso esforzar, o tal vez fue dañado de una manera u otra y no quiso avanzar, no quiso trabajar por aquello o en aquello, y simplemente escondió el talento. Pero mire lo que dice el Señor. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Entonces nos habla la Escritura acerca de que estas personas habían recibido talentos, o nosotros ahora los conocemos como responsabilidades, ¿verdad? Y algunos negociaron y ganaron lo doble. Pero hubo alguien que no lo hizo, ¿verdad? Recibió solamente 1, pero no lo puso por obra. ¿Qué fue lo que pasó? Se le quitó.
¿Cuántos de nosotros batallamos para hacer algo para honra y gloria de Dios? Yo creo que todos al iniciar, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros también cuando iniciamos, el enemigo se levantó contra nosotros de una manera u otra? Yo creo que muchos, ¿verdad? También. Pero no paramos. Tenemos que seguir. Hay un llamado. Hay una meta donde tenemos que llegar. Dios nos ha delegado esas responsabilidades para honrarle y glorificarle. Y Dios nos ama. Quiere que nosotros le sirvamos. Más adelante en el verso 31, vaya conmigo. Y nos dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Amén. Responsabilidades, hermanos. Hay personas que están a nuestro alrededor, que nos enteramos que pasan por situaciones, ¿verdad?, difíciles. Y Dios pone ese deseo en nuestro corazón para servir, para compartir. Ese es un servicio para el Señor. Esto es como ser diáconos o servidores, ¿verdad? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre, dice el Señor, y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Entonces el Señor también habla a estas personas que tuvieron la oportunidad de servir y no lo hicieron. Dios nos da la capacidad para ser de bendición para los demás, para los que están a nuestro alrededor, pero ya depende de nosotros si nosotros queremos ser obedientes al Señor, a su voz. Mire lo que dice en el 32 una vez más: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos.
Wow. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y entonces va a apartar a unos de otros, ¿verdad? Tenemos responsabilidades. Dios nos las ha delegado. Tenemos el amor de Dios en nuestro corazón y tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y cuando no hacemos, ¿verdad?, lo que Dios está requiriendo de nosotros, es como que nosotros no estamos sirviendo a nuestro Señor. Porque dice el Señor en el 42, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Amén. Póngase de pie en el nombre del Señor. Este es un tiempo especial donde usted puede tomar el camino una vez más, camino correcto, ¿verdad? Pedirle al Señor por fortaleza, por ayuda. Dios no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Pedirle al Señor que vayamos, ¿verdad?, siguiendo sus pisadas, su dirección. Dice que nuestro Señor Jesucristo fue ungido con el Espíritu Santo y anduvo haciendo bienes, liberando a muchos que estaban atados a la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Ahora nosotros también podemos servir al Señor de tantas maneras. Ojalá que nuestra mente esté servir al Señor con nuestra vida, porque a veces le ponemos al Señor un horario, ¿verdad? Decimos de tales a tales horas puedo ofrecer un servicio, puedo hacer aquello, puedo hacer a esto otro, pero en tal tiempo no. Debemos de nosotros de servir a nuestro Señor siempre y estar dispuestos para el Señor cuando Él nos lo pida. Este es el tiempo de salvación. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, es el tiempo y la decisión más importante de toda su vida, el apartar una morada allá en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que si nosotros le pedimos perdón, Él perdona nuestros pecados. Él pagó el precio por nosotros ahí en la cruz. Si nosotros ponemos nuestra fe en Él como Señor y Salvador, nos da una morada allá en el cielo. Un día Dios nos va a llamar a cuentas. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante del Señor? Vamos a ir al cielo por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y si la persona no puso la fe en el Señor Jesucristo, va a ir al lugar de tormento, va a ir al infierno. Este es el día donde Dios puede salvarle y puede darle una morada allá en el cielo. Y cuando la muerte le sorprenda, usted va a ir directamente al cielo. Si usted cree en nuestro Señor Jesucristo, lo recibe en su corazón y se arrepiente de sus pecados, haga conmigo esta oración. Si su deseo es ir al cielo, es recibir a Cristo como Señor y Salvador, dígale así: Padre Celestial, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Le pido que me perdone porque he hecho lo que no le agrada. He hecho lo malo. Señor Jesús, hoy le invito para que usted entre en mi corazón. Hoy le recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme y gracias por perdonarme. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé cuál será